A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, financiero, tributario, laboral, pero sobre todo la importante presencia que hemos tenido durante este ejercicio 2020 de entrevistados de altísima calidad. Nos encontramos en edición especial, nuestro segundo programa Contestando Inquietudes. Pero primero quiero mandarles un saludo fraterno en estas fiestas navideñas y de fin de año. Ha sido un año duro, pero las expectativas para este próximo ejercicio que se mantengan siempre en alto, porque usted y yo hemos compartido esa capacitación permanente y sobre todo he tenido la grata presencia de entrevistados que nos han ayudado a comprender el ámbito legal de nuestro querido país. En nuestra segunda edición de Contestando Inquietudes, voy a hablar sobre los puntos importantes que me han pedido que recalque para el cierre fiscal de las sociedades, de las personas naturales que se encuentran bajo régimen general de impuesto a la renta. Todos los contribuyentes, los determinados como sujetos pasivos, tenemos la obligatoriedad de generar nuestro impuesto a la renta conforme al régimen impositivo que nos corresponde. En el caso del régimen general, es un régimen que se basa en el concepto de base imponible. La primera pregunta que me hacían es: ¿qué es la base imponible para aquellas personas naturales y sociedades que tienen la obligatoriedad de liquidar el impuesto a la renta? La base imponible en régimen general es la que está compuesta por los ingresos exentos y gravados, los costos y gastos deducibles, las deducciones especiales, ese beneficio que le da el Estado porque usted cumplió con una condición especial, menos estas amortizaciones de pérdidas, que también es una norma fiscal que permite que usted tenga un beneficio de disminución de base imponible. Esta base imponible es la base sobre la cual usted está obligado a determinar el impuesto a la renta causado corriente. En régimen general se determina en función a la tarifa del impuesto a la renta, sea para sociedad o en este caso para las personas naturales. Las sociedades en régimen general tienen una tarifa general, una tarifa del 25% como regla. Adicionalmente podría variar esta tarifa dependiendo de ciertas condiciones que se establecen en el artículo 36 de la ley tributaria. Y en el caso de las personas naturales, esa tarifa impositiva basada en una tabla progresiva que va del 0 al 35% del artículo 36 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Tenemos algunos puntos importantes. Vamos a hablar de las principales recomendaciones en el tema de los ingresos. Los ingresos es un tema básico y fundamental. El ingreso es la base principal para la determinación del impuesto a la renta y también la base principal lo que es el tratamiento contable de las NIPS. El ingreso desde el punto de vista contable y tributaria debe registrarse de manera íntegra. Si usted vendió bienes, si usted prestó servicios, todos los ingresos deben estar registrados y declarados en la contabilidad basándose en el concepto de integridad.
Los ingresos desde el punto de vista contable y tributario se registran en la contabilidad por el principio del devengado. ¿Qué quiere decir esto? Que le paguen o no le paguen, si el servicio fue prestado o el bien fue transferido, el ingreso debe estar registrado y es la base tanto para el reconocimiento en el punto de vista contable como tributario. Estos ingresos devengados registrados en la contabilidad es la base fundamental del impuesto a la renta. Pero ¿cuáles ingresos son los que pagan impuesto a la renta? Respondiendo preguntas de nuestros queridos televidentes y toda esa gente maravillosa que nos sigue en redes sociales, son los ingresos grabados. ¿Qué son los ingresos grabados? Son aquellos ingresos que van a pagar impuesto a la renta porque se generan en nuestro territorio ecuatoriano por residentes o no residentes, nacionales o extranjeros. Siempre recomiendo que la lectura de la norma contable y tributaria es importante para evitarse riesgos fiscales. Artículo 8 de la Ley Tributaria, contestando las inquietudes, es el artículo que fundamenta aquellos ingresos que deben pagar impuesto a la renta en el Ecuador, como por ejemplo venta de computadoras, venta de inventarios relacionados como medicinas, cosméticos, vehículos, flores, etc. También tenemos ingresos exentos. El ingreso exento es aquel que no paga impuesto a la renta. Nos preguntaba nuestra querida televidente Magali Flores de la ciudad de Loja Cristina, ¿dónde encuentro estos ingresos que por ley no pagan impuesto a la renta? Porque tengo algunos ingresos dentro de mi balance que debo conocer cuáles deben pagar y cuáles no. El artículo 9 de la Ley Tributaria y del artículo 14 al 23 del reglamento establece cuáles ingresos no van a pagar impuesto a la renta, como por ejemplo la ganancia por la enajenación ocasional de inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que usted es una compañía que vende computadoras y de manera ocasional vendió un terreno. Esa utilidad, que así lo establecen las NIVs, la ganancia en venta de inmuebles de manera ocasional, van a pagar impuesto a la renta. Como usted vende computadoras y vendió de manera ocasional este terreno y se generó una ganancia, esa ganancia es ingreso exento, conforme al artículo 9, numeral 14 y 18 del reglamento fiscal. Lo importante, mi primera recomendación, al final del ejercicio, prepare una tablilla en donde usted pueda tomar los datos de sus estados financieros y separar cuáles ingresos pagan y cuáles no pagan impuesto a la renta y hacer la referencia legal. Todo documento de cierre fiscal debe guardarlo usted 7 años, que es el soporte de la determinación y pago del impuesto a la renta. Continuando con el tema de costos y gastos, me habían pedido que el programa del día de hoy establezca cuáles son los costos y gastos principales que deben cumplir y qué recomendaciones de control interno tributario les puedo dar a mis queridos televidentes y seguidores en redes sociales. Vamos a hablar del gasto nómina. Este gasto tan importante porque hace relación del recurso humano. Las personas, los trabajadores, los empleados, los funcionarios, somos la esencia de las organizaciones. A través de nosotros se generan las actividades productivas, a través de nosotros se genera esa renta gravada. Y la nómina, el gasto nómina para el patrono, llámese persona natural o llámese sociedad dentro de un régimen general, porque hay que diferenciar que con el régimen de las microempresas, los costos y gastos no constituyen una deducción, ya que en las microempresas se tributa sobre el ingreso bruto, es decir, el 2% con algunas especificaciones que la normativa de microempresas trae. En un régimen general, ¿cómo se maneja el gasto nómina para que sea deducible? Primero recuerde que usted debe cumplir con el marco laboral. Estos empleados en relación de dependencia sí son importantísimos porque tenemos un contrato individual de trabajo que vincula la actividad lícita del trabajador con el patrono. A cambio, se recibe una remuneración o salario. Cumplir con el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, como establece nuestro marco regulatorio, elimina riesgos de carácter laboral y social. Ahora, en el ámbito fiscal, la nómina tiene 3 partes claramente definidas. La primera son los ingresos
ingresos normales y pecuniarios del trabajador en relación de dependencia, que para que sean deducibles del impuesto a la renta dentro de un régimen general, deben estar aportados al IES al 100%, hasta la fecha de la declaración del patrono, que puede ser el mes de marzo o el mes de abril. Esto se encuentra establecido en el artículo 10, numeral 9 de la ley y 28, numeral 1 del reglamento. La siguiente parte del gasto nómina son las remuneraciones adicionales, 13ª y 14ª remuneración. Estamos en Navidad, tenemos que pagar esta remuneración, que es importante para la deducibilidad que estas remuneraciones adicionales estén conforme al Código del Trabajo en forma y fondo para que el gasto sea deducible. También tenemos los beneficios de orden social, las exenciones al IES y las prestaciones sociales, que para que sean deducibles, nuestra ley tributaria establece que se cumplan con el Código del Trabajo y las demás leyes sociales. Gasto nómina, gasto importante, evite riesgos. Luego vamos a hablar de los gastos de viaje. ¿Qué pasa con estos gastos de viaje? ¿Es necesario tenerlos dentro de la organización? Pues absolutamente sí. Si nuestros empleados y trabajadores necesitan generar actividad fuera del hábitat normal de contratación como objetivo y giro del negocio de nuestras organizaciones, pues lo tienen que hacer. Estos gastos de viaje deben venir totalmente soportados para el sector privado. Estos gastos de viaje constituyen lo que es el hospedaje, la alimentación, la transportación. Comprobantes de ventas válidos según la legislación que corresponda, porque recuerde que los gastos de viaje pueden ser locales o del exterior. Adicionalmente, se tiene que hacer una liquidación de gastos de viaje que resuma mi total de gastos de viaje, amparada o soportada por los comprobantes originales. ¿Podemos traer gastos de viaje sin soporte? Sí, hasta el 10% del total del gasto de viaje bajo el concepto de gasto misceláneo, que son propinas, tasas y pasajes. Los gastos de viaje deben venir correctamente soportados y cumpliendo las formalidades establecidas en el artículo 10 de la ley y 21 del reglamento fiscal. Gastos de gestión, un gasto importante que se comienza a realizar en este mes de diciembre generalmente. Lógico que hoy estamos en pandemia y las condiciones han cambiado, pero es un gasto que yo considero importante. Gratificar a nuestros trabajadores con una cena navideña, una reunión, una atención a nuestros clientes. Estos gastos deben venir totalmente soportados en materia de formalidad a través de comprobantes de venta válidos y no pueden sobrepasar el 2% de los gastos generales de administración y ventas. Atenciones a clientes, reuniones con empleados, reuniones con accionistas. ¿Qué más gastos podemos revisar? Pues tenemos el gasto de depreciación de activos fijos. Los activos fijos son necesarios para generar ingresos dentro de nuestra organización. Son esos recursos controlados por nuestros queridos contribuyentes para generar dinero. El activo fijo es sinónimo de inversión. Su depreciación. Usted recuerde que si su contabilidad se encuentra bajo normas contables, tiene que hacerse una depreciación en base a realidad económica. Sin embargo, al final del ejercicio tenemos que comprobar, verificar si está dentro de los límites establecidos por la Ley del Régimen Tributario Interno. La depreciación desde el punto de vista tributario. Artículo 17 de la Ley 28.6 del reglamento establece que se tiene que realizar por la técnica contable la naturaleza de los bienes y la vida útil, pero sin superar el límite máximo establecido en el artículo 28, numeral 6 del reglamento, que es como, por ejemplo, en equipos de cómputo el porcentaje del 33,33%, en el tema de lo que son, por ejemplo, los bienes inmuebles, el 5%. ¿Esto qué quiere decir? Usted deprecie como es debido, pero no superar el límite máximo establecido en nuestro reglamento fiscal. Cristina, adicionalmente, ¿qué otros costos y gastos tenemos que controlar? Por ejemplo, el tema de la jubilación patronal y el desahucio.
Es deducible el gasto efectivo. Eso nos dice el artículo 10, numeral 13 de la ley tributaria. ¿Qué pasa con la provisión de jubilación patronal y desahucio en este periodo fiscal 2020? Tenemos pues que en este periodo fiscal 2020 nosotros tenemos que mirar que la provisión de desahucio y jubilación patronal es un gasto no deducible, que quiere decir que no me voy a poder restar aun cuando tenga informe actuarial. Es un gasto que para los contadores, los financieros del empresario genera impuestos diferidos. Sin embargo, hay una reforma importantísima para el periodo fiscal 2021 con la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria. ¿Qué nos dice esta normativa? Que a partir del 2021 la provisión de desahucio vuelve a ser una provisión deducible, y voy a contestar la pregunta de nuestra querida Magolita, que nos dice cómo va a ser el tratamiento fiscal de esta provisión en el 2021. Y nosotros le decimos que en el 2021 la provisión de desahucio va a ser deducible. Regresamos a lo que teníamos similar en el año 2017 con el informe actuarial. ¿Y qué pasa con la provisión de jubilación patronal en el 2021? Va a ser deducible de empleados mayores a 10 años y que se haya hecho el informe actuarial, pero el cambio importante en qué radica, en que esa provisión realizada, efectuada en el ejercicio 2021 debe estar depositada en empresas especializadas para manejo de fondos de pensiones, como son las empresas que tienen los fondos de inversión. Es importante que recuerde, 2020 se termina el año fiscal con provisión de desahucio y jubilación patronal como gasto no deducible a pesar que usted tenga informe actuarial, y para el 2021 reforma por esta Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria se vuelve a la deducibilidad de la provisión de desahucio más informe actuarial y la de jubilación patronal en lo que ya les he comentado. ¿Qué pasa con las cuentas incobrables? Las cuentas incobrables tienen que ser realizadas, medidas su deterioro en base a lo que dice la técnica contable. Y la técnica contable habla de un deterioro real. Si verdaderamente el cliente no me pudo pagar, yo tengo que provisionar esa cartera en base a realidad económica. Sin embargo, al cierre del ejercicio fiscal, la normativa tributaria establece un límite fiscal. No necesariamente lo contable concuerda con lo tributario. ¿Qué pasa en el ámbito fiscal con esta provisión de jubilación? En este caso de cartera, nos dice que no puede sobrepasar el 1% de la cartera comercial pendiente de cobro al cierre del ejercicio sin incluir partes relacionadas. Y que la provisión acumulada no supere el 10% de la cartera total. No siempre lo contable concuerda con lo tributario. Su obligación es establecer este procedimiento extracontable de gran importancia que se llama la conciliación tributaria. Conciliación tributaria que debe estar claramente definida toda y cada una de las partidas conciliatorias para efecto fiscal para determinar el impuesto a la renta causado corriente en régimen general de manera correcta, pagar al fisco lo que corresponda. Adicionalmente tenemos algunas otras preguntas que me decía Juan Pablo Pérez de Cayambe. Cristina, ¿podríamos revisar qué pasa con el tratamiento de las partes relacionadas? Yo considero que el tratamiento con partes relacionadas tiene que siempre manejarse bajo un criterio normal y transparente, bajo los principios de plena competencia, cumplir con todas las regulaciones que nos pide nuestra normativa tributaria y financiera. No es malo trabajar con una parte relacionada si usted lo hace en condiciones de mercado, si usted hace como que estuviera actuando con una parte independiente. Tenemos dentro de la normativa tributaria, se adoptó los lineamientos de la OCDE, de la Organización para el Desarrollo Económico de Europa, lineamientos importantes que lo que buscan es que sus operaciones se encuentren dentro del concepto de la plena competencia, de condiciones de mercado. Al final del ejercicio también es importante hacer una prueba de deducibilidad cuando usted tiene con sus partes relacionadas locales y del exterior
tema de regalías, asistencia técnica, asistencia administrativa, consultoría y similares que no superen estos costos y gastos dentro del ejercicio fiscal el 20% de la base imponible más el valor de dichos costos y gastos. Hablando ya de partes relacionadas, una reforma importante para el periodo fiscal 2020 de acuerdo a esta ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria es hablar del límite de deducibilidad de los intereses cuando usted se endeuda con partes relacionadas, este gasto-interés. Tenemos algo importantísimo para el 2020. Si usted es sistema financiero y se endeuda con sus partes relacionadas, los intereses o la deuda no podrá superar el 300% del patrimonio. Pero ¿qué pasa, Cristina, cuando yo soy la compañía ABC y me endeudo con mi accionista, con una filial, con una parte relacionada local o del exterior? Cambio importante, 2020. Escúcheme, por favor, para todas esas personas que me han preguntado sobre esta reforma. El gasto interés devengado registrado en el estado de resultados integrales no puede, escúcheme por favor, sobrepasar el 20% de la utilidad contable antes de trabajadores, más los intereses pagados, más, escúcheme por favor, las depreciaciones y amortizaciones establecidas de acuerdo a la técnica contable. Ahí sí le pido por favor que revise el artículo 10, numeral 2 de la ley tributaria y el artículo 29 del reglamento fiscal. Hablar de una conciliación tributaria totalmente fortalecida con todas estas partidas conciliatorias para que usted pueda determinar un impuesto a la renta causado corriente es una obligatoriedad de todos los contribuyentes. Es importante que usted determine en qué régimen se encuentra en el cierre fiscal. Un régimen simplificado, un régimen general y establezca cuál es su marco regulatorio para que la presentación y cierres de balances sea lo adecuado, lo correcto, lo que corresponde. Es importante también recordarles que tenemos que cumplir, revisar todos aquellos procedimientos propios de cada organización. Vamos a terminar con la última pregunta de nuestros queridos televidentes y de nuestros queridos seguidores en redes sociales. Cristina, ¿qué sucede y cuáles son los plazos para declarar cuando nos encontramos en un régimen general? Eso no se ha modificado. Cuando usted está en un régimen general como persona natural o como sociedad en régimen general, su obligación de presentar la declaración del impuesto a la renta, en el caso de personas naturales, es el mes de marzo y en el caso de sociedades, en el mes de abril. Con este programa especial, segunda edición, quiero despedir de corazón a todo lo que hemos vivido en este año, agradecer a todos nuestros queridos entrevistados que con sus conocimientos valiosos en los diferentes temas laborales, tributarios, civiles, sociales, penales, nos han ido enriqueciendo en esta capacitación continua que la realizamos entre usted y yo. Agradecer a todos los funcionarios de este prestigioso canal que han creído en nuestro querido programa Tributación de Hoy. Y un agradecimiento profundo de mi parte, Cristina Trujillo, a cada uno de ustedes que todas las semanas nos siguen en nuestro espacio y a través de redes sociales. Una linda Navidad, que Dios Todopoderoso les guíe, que cada uno de sus objetivos y metas se alcancen, que lo vivido en el 2020 sea una enseñanza permanente. Hasta la próxima semana, un abrazo y un beso fraterno. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.